Vamos a viajar en el tiempo. Estamos a 31 de octubre de 1517. Escuchen, ¿oyen eso? Es el sonido de un martillo clavando un papel en la puerta de una iglesia en Wittenberg, Alemania. Quien lo hace es un monje agustino, un hombre atormentado y por entonces bastante desconocido. Y su gesto, en realidad, no pretendía ser una rebelión. Era, o eso creía él, una simple invitación a un debate académico. 95. Ese es el número que lo cambió todo. El papel contenía 95 tesis, 95 argumentos escritos en un latín muy académico que en principio solo unos pocos eruditos entenderían. La idea era discutir, debatir, no iniciar una revolución. Pero a veces una pequeña chispa es todo lo que hace falta. Porque lo que pasó después fue algo que nadie, y menos él, podría haber imaginado. El eco de ese martillo iba a hacer mucho más que ruido. Iba a resquebrajar los cimientos de un poder que llevaba 1000 años en pie en Europa, desatando una tormenta que conocemos como la Reforma Protestante. Y el hombre detrás de todo esto se llamaba Martín Lutero. La pregunta sobre quién fue realmente sigue hoy sobre la mesa. ¿Fue un héroe que rescató el mensaje original del Evangelio para la gente? ¿O fue más bien un hereje, un rebelde que rompió la cristiandad y provocó un caos terrible? Para intentar entenderlo, vamos a sumergirnos en su historia. Para comprender por qué un solo hombre se atrevió a desafiar a todo un imperio, primero tenemos que mirar hacia adentro, a su propia mente. Porque su revolución no nació de la política ni de la ambición, sino de una angustia espiritual, una angustia profunda y casi paralizante. Y todo empieza, curiosamente, con una tormenta. Lutero era un joven y brillante estudiante de Derecho, con un futuro que parecía escrito. Pero un día, una tormenta eléctrica brutal le pilla en medio del campo. Creyendo que iba a morir, aterrorizado, grita una promesa a Santa Ana: «Ayúdame y me haré monje». Bueno, pues sobrevivió, y fiel a su palabra, lo dejó todo para meterse en un monasterio. Pero la paz que buscaba en el monasterio nunca llegó. De hecho, fue peor. Se obsesionó con su propia condición de pecador. Por más que ayunaba hasta la extenuación, por más que pasaba horas y horas confesándose, por más que se castigaba físicamente, nunca se sentía suficientemente bueno para Dios. Para él, Dios no era un padre misericordioso, sino un juez terrible, implacable. A ver, la iglesia de la época ofrecía un camino claro hacia la salvación. Era como una especie de escalera al cielo que se construía con buenas obras, con sacramentos, con penitencias. El problema es que para Lutero esa escalera era imposible de subir. Sentía que cada vez que ponía un pie en un peldaño, resbalaba y volvía a caer al principio, una y otra vez. Y entonces llegó la gota que colmó el vaso. Lo que para él era la máxima corrupción, la venta de indulgencias. Para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, la Iglesia estaba básicamente vendiendo el perdón de los pecados. Y había predicadores como Johann Tetzel, que usaban eslóganes casi publicitarios como para convencer a la gente de que podían sacar a sus familiares del purgatorio a base de dinero. Para Lutero, esto era simplemente intolerable. Una estafa teológica. ¿Cómo era posible tratar la gracia de Dios, que se supone que es el regalo más sagrado, como si fuera una mercancía que se compra y se vende en un mercado? Su crisis personal estaba a punto de estallar y convertirse en una protesta pública. Esa misma desesperación le llevó a buscar respuestas en el único sitio que le quedaba. Se sumergió por completo en el estudio de la Biblia. Y ahí, no en las tradiciones de la Iglesia ni en las palabras de los papas, sino en el texto mismo, encontró una revelación que lo cambiaría todo. Leyendo la epístola a los romanos, se topó con una frase que le estalló en la cabeza: «El justo por la fe vivirá». Y de repente lo vio todo claro. La salvación no era algo que se ganaba subiendo esa escalera de buenas obras. No se podía comprar. Era un regalo, un don gratuito de Dios. Y lo único que se necesitaba para recibirlo era tener fe. Esto es el famoso principio de sola fide, solo por la fe. Y claro, esto le llevó de cabeza a una segunda conclusión, igual de explosiva. Si la salvación es un regalo directo de Dios a través de la fe, entonces, ¿cuál es la máxima autoridad para un creyente? Pues no podía ser el Papa, ni un concilio, ni la jerarquía de la Iglesia. Tenía que ser únicamente la palabra de Dios, la Biblia, sola Escritura. Esto, claro, era una bomba directa a la línea de flotación de toda la estructura de poder eclesiástica. Con estas ideas bulliendo en su cabeza, Lutero escribió sus 95 tesis. Y aquí es donde la tecnología entra en escena para cambiarlo todo. Gracias a la imprenta de Gutenberg, la invención más disruptiva de la época, lo que era un texto académico en latín se tradujo, se copió y se esparció por toda Europa a una velocidad de vértigo. En cuestión de semanas, todo el mundo hablaba de ello. La chispa se había convertido en un incendio forestal. Como era de esperar, la reacción de Roma no se hizo esperar, y la situación se fue de las manos muy rápido.
De repente, Lutero, aquel monje solitario, se vio enfrentado no solo a la Iglesia, sino al poder inmenso del Sacro Imperio Romano Germánico. Era literalmente un hombre contra el mundo. La escalada fue vertiginosa. Fíjense, en 1517 una simple disputa académica. Solo 3 años después, en 1520, la cosa ya es una rebelión abierta. Lutero quema en público la bula del Papa que le amenazaba con la excomunión. Y el punto de no retorno llega en 1521, cuando es convocado para comparecer ante el mismísimo emperador. La escena es tremenda. Hay que imaginarse a Lutero, un monje de origen campesino, de pie, solo, ante la asamblea más poderosa de Europa, la llamada Dieta de Worms, presidiendo el emperador Carlos V. Le pusieron delante todos sus libros, todos sus escritos, y le hicieron una única y simple pregunta. ¿Te retractas de lo que has escrito? ¿Sí o no? Lutero pidió un día para pensarlo, y al día siguiente pronunció las palabras que pasarían a la historia. Se negó a retractarse. Dijo que su conciencia estaba sometida a la palabra de Dios y que no podía ir en contra de ella. Su "aquí estoy, no puedo hacer otra cosa" fue un acto de desafío que redefinió para siempre la relación entre el individuo y el poder. La negativa de Lutero en Worms fue como tirar una cerilla en un polvorín. Fue declarado hereje y proscrito. Eso significaba que cualquiera podía matarlo sin que tuviera ninguna consecuencia legal. Pero para entonces las ideas ya eran imparables. El mundo estaba a punto de cambiar de forma violenta. Para protegerle, uno de sus simpatizantes, el príncipe Federico de Sajonia, organizó un falso secuestro y lo escondió en el castillo de Wartburg. Y allí, en la clandestinidad, Lutero aprovechó el tiempo para emprender la que quizás fue su obra más revolucionaria: traducir el Nuevo Testamento al alemán corriente, al idioma del pueblo. Por primera vez, la gente común podría leer la Biblia por sí misma, sin intermediarios. El legado de la Reforma es inmenso y complejo. Por un lado, de ahí nacen conceptos como la libertad de conciencia, el individualismo, se fomenta la alfabetización para que todos puedan leer la Biblia, pero por otro lado, desató un siglo de guerras de religión terribles que devastaron Europa y reconfiguraron por completo su mapa político. Pero es muy importante que no nos quedemos con la imagen de un santo. Lutero fue un hombre tremendamente complejo y a menudo brutal en sus contradicciones. El mismo que desafió la corrupción, también apoyó con una violencia verbal terrible la masacre de los campesinos que se habían rebelado inspirados por sus ideas. Y sus escritos tardíos contra los judíos son una mancha oscura, abyecta e imborrable en su figura. Y así, volvemos a la pregunta con la que empezamos. La crisis de fe de un solo monje angustiado acabó dándonos, para lo bueno y para lo malo, el mundo moderno. Su desafío sentó las bases para el individuo, pero también para la división. Entonces, ¿fue un libertador que recuperó un mensaje perdido? ¿O un rebelde que simplemente rompió el tablero de juego? Como se puede ver, el debate, 500 años después, sigue muy abierto.